Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa más de su canal OLAM 7. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Donde quiera que usted se encuentre, en su centro de trabajo, en su centro de estudio, en un lugar apartado donde usted esté, conectado con la señal de este canal, desde cualquier aparato de comunicación, gracias, es una bendición. Sabemos de que no es producto de la casualidad, sino un trabajo del Espíritu de Dios, que está haciendo la obra en todo el mundo, en muchas personas que ven todos estos programas, para que sirva todo para edificación de sus vidas, de sus familias, para honra y gloria de nuestro Dios. En este momento nos aprestamos a tener un mensaje de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, ya sea que nos vea en la mañana, en la tarde, en la noche, sea un programa en vivo o bien en diferido. Gloria a Dios, porque hay muchas personas que a través de estos medios pueden ser bendecidas. Hay una cantidad de hermanos en muchas partes que estamos trabajando y emitiendo todo esto, no porque tengamos mérito, sino por la gracia de Dios. Quiero compartir con cada uno de ustedes una melodía musical, una alabanza que nos eleve al trono de la gracia y que nos ayude a pensar en ese gran día cuando Cristo venga. Será al albor. Cuánto aún faltará
será al albor, en ese día cuando nuestro Redentor Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. La Biblia describe de diversas formas, en diferentes versos de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la forma como Cristo va a aparecer. Los diferentes patriarcas, profetas, vieron el día cuando Cristo aparezca para ponerle fin a todo este sufrimiento, muerte, dolor que existe en este mundo. Y damos gracias a Dios porque nos permite hasta este momento estar participando de este grupo de personas que por la fe, por la gracia de Dios, por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, estamos ayudando a compartir esta semilla del Evangelio y estamos exhortando a las personas a diciéndoles que hoy es el día de salvación. No es mañana, el día de mañana solamente es de Dios. No sabemos qué nos depara y tenemos que estar listos para que podamos ser parte de ese grupo que se mantenga firme cuando Cristo venga o cuando nos llame al descanso. Será al albor cuando el día despierta y podamos entrar todos los redimidos por la fe, que estemos allá en ese grupo, en la patria celestial. Vamos a invitarles para que nos acompañen en oración. Recordemos que en este estudio de la Biblia no podemos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios, que es importante que podamos tener la dirección del Espíritu Santo para que podamos escuchar la voz de Dios en la Biblia. Oremos. Padre querido, Padre amante, gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, tu amor es infinito, tu brazo poderoso hasta este momento nos ha guardado, nos ha sostenido donde quiera que hemos andado. Bendice, Señor, de manera especial a las personas que están viendo este programa en cualquier parte del mundo. Ayúdalos. Pedimos que el Espíritu de Dios haga el trabajo en cada persona. Que un día esa persona pueda entregarle su corazón a Jesús. Que pueda venir a sus pies, rendir todo lo que tiene, colocar en tu estrado las cargas, los problemas, ansiedades. Hay muchas personas que hoy en día están necesitando de un milagro tuyo para recuperar su enfermedad, su salud. Padre, acompáñalos, confórtalos, hazles saber que aún hay bálsamo en Galaad. Elevamos plegaria hasta tu presencia, agradeciéndote y pidiéndote todos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el estudio que tiene que ver con una historia muy conocida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y tiene que ver con la cura de un paralítico. Sabemos de que esa historia se registra en el capítulo 2. Vamos a ir a Marcos 2. Marcos capítulo 2. Versículos del 1 en adelante se registra la historia de este paralítico donde se opera uno de los milagros de Jesús. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar una cantidad de milagros que Jesús hizo. Están registrados en Mateo, en los 4 evangelios, de Mateo hasta Juan. También Marcos, que es el que vamos a estudiar en esta oportunidad, y también Lucas, médico, donde hay una gran cantidad de milagros. Sin embargo, la mayor cantidad de milagros de Jesús no se registró, no están acá registrados. Hay muchos, el Evangelio de Juan nos dice que si se pudieran escribir todos los milagros de Jesús que hizo, fuera incalculable la cantidad de material que se pudo haber utilizado.
Recordemos que Jesús estuvo 3 años y medio en el ministerio. Así que aquí en esto que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura está lo más significativo, eh, 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 lo esencial, lo básico, y que de una u otra manera cada milagro era una forma de enseñar que tenía Jesús, una forma de poder obrar y de poder dar a entender a la gente el poder que tenía él en cuanto, a eh, su ministerio en la tierra, el poder que venía de lo alto. Y encontramos en el capítulo 2, versículo 1 en adelante lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Podemos ver aquí cómo esta lección, y vamos a quedarnos ahí en este momento, donde esta historia del paralítico le enseña algo esencial a la iglesia que podemos resaltar como el hecho de que los amigos del paralítico juegan un papel preponderante en esta curación de este hombre. Y que también esta misma historia tiene como propósito mostrarle a la iglesia que nosotros somos un pueblo llamado a clamar por los que no pueden clamar, a interceder por ellos, a ayudarles, a animarlos, que somos nosotros como iglesia los pies de los que no pueden caminar, que somos las manos de los que no las tienen, y que es necesario que nosotros busquemos a aquellos que fueron paralizados más que por problemas físicos, por el problema del pecado, que eso paraliza aún más a una persona. Porque el problema físico lo paraliza solo por las actividades aquí terrenales, pero el parálisis espiritual impide que una persona entre al reino de los cielos y al final se pierde esa vida. Entonces nosotros tenemos como iglesia el compromiso de buscar a las personas que tienen problemas de parálisis espiritual, que es más grave todavía. Hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que entender como miembros de una organización religiosa que busca a las personas que están perdiéndose a causa del pecado, que se están consumiendo, que están yéndose al abismo diariamente. Triste. Es triste ver cómo todos los días almas se pierden, ya sea con enfermedades, a causa de la violencia, a causa de accidentes, en diversas formas. Mueren personas, mueren sin conocer a Cristo, mueren sin entregarle su corazón a Jesús, mueren sin rendir cuentas ante Dios. Se van al descanso y es ya demasiado tarde. No hay reversa, no hay forma de corregir ese problema. Esa persona solamente va a resucitar el día de la resurrección postrera, en la segunda resurrección. Y solamente va a ser para recibir la paga de acuerdo a lo que hizo. Así que es deber de nosotros ir y buscar a todas estas personas que se encuentran de una u otra manera paralizadas por el pecado. El pecado puede paralizar la mente, puede paralizar una vida, puede increíblemente hacer cosas que pueden llevar a una persona a la ruina, a su familia, amistades, pueden arruinar completamente una vida espiritual al margen del estatus de la persona en una entidad religiosa. No impide nada el hecho de que el pecado pueda estropear la vida espiritual aún de alguien que
que pueda decirse que es un pastor, un dirigente religioso. Todas las personas estamos expuestas. Si no estamos anclados en la roca que es Cristo Jesús, corremos el riesgo. Tristemente corremos el riesgo. Tenemos que estar completamente arraigados en un así dice Jehová. Luego aquí en el versículo 1 y 2 leímos que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿verdad? La expresión esa que estaba en casa no necesariamente es que él estaba en Belén, ¿no? Tampoco en Nazaret, porque él nació en Belén y se crió en Nazaret, pero no estaba en ninguno de los dos lugares. Él estaba hablando de Capernaum, una pequeña ciudad que se supone que no fue la casa de Jesús, pero él llegaba ahí como en su casa, Capernaum. Él llegaba seguido y podemos deducir que se trataba según el contexto que nosotros estamos viendo aquí en el Evangelio de Marcos, podríamos entender que se encontraba en la casa de la suegra de Pedro, ¿verdad? Porque recién él la había curado a la suegra de Pedro. Vemos cómo una vez que Jesús sanó a la suegra de Pedro, él frecuentaba esa casa, así que él se sentía como que estaba en su casa. Repito, no estaba ni en Nazaret, donde él se había criado, ni tampoco en Belén. Así que se sentía muy a gusto el Señor descansando allí. Tenía lugares donde él podía reposar, donde él podía pasar una noche, tener un momento de descanso. Jesús era una persona normal, igual que nosotros, que se cansaba, que sudaba, que le daba sueño, que le daba hambre. Así que frecuentaba esta casa, así como otras también, como por ejemplo la casa de María, Marta y Lázaro, que los frecuentaba también. Así que él tenía sus lugares donde reposar, porque acostumbraba a él a reposar en los hogares de las personas o de los discípulos, personas allegadas a él, gente conocida, para conversar con ellos, para intercambiar impresiones, para poder ayudarles en sus necesidades. Y para las personas era un privilegio, era un gusto, un gozo poder tenerle a él en su casa. Así que seguramente la suegra de Pedro, ya encontrándose él ahí, ella se encontraba muy alegre y muy gozosa de poder recibirle, puesto que él había orado ante el Padre. Él había intervenido y le había restaurado su salud después de estar muy mal, bastante enferma la suegra de Pedro. Los hogares han sido invadidos por el enemigo y están siendo destruidos hoy en día. La única manera, mis queridos amigos y hermanos, la única manera como los hogares pueden ser restaurados, ya sea en una enfermedad o ya sea por problemas que no hay entendimiento, pues la única forma es abriéndole la puerta a Jesús, permitiéndole que entre y que more, no solamente entrada por salida, sino que more plenamente en cada hogar hoy en día. Tenemos que estar nosotros seguros de quién está tocando la puerta, de reconocer la voz del Señor y de dejar entrar para que Él haga un milagro en las familias. Hoy en día, tristemente, hay una gran cantidad, hay un gran porcentaje de matrimonios que llegan anualmente al divorcio. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, porque no hay comprensión, no hay respeto, no hay un amor genuino. Eso hace falta. Y eso solamente se construye teniendo a Jesús como el centro del lugar. Y también ya en la parte de la salud, hay una cantidad de hogares, hay una cantidad de personas que están sufriendo por problemas de salud
en su familia. Problemas que perfectamente se pudieron haber prevenido, se pudieron haber evitado, teniendo mejores hábitos que nos conduzcan a gozar de una mejor salud. Así que vemos cómo en esta casa Jesús le permiten la entrada. Estaba como en su casa y estando en Capernaum, y él pues transitaba por ese lugar, le era muy aparte de la zona geográfica donde se encontraba, pero a Jesús le gustaba, frecuentaba ese lugar, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 2. Dice, e inmediatamente, ya lo leímos, pero dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Me imagino el lugar donde llegó Jesús. Me imagino cuando en los pueblos dicen, miren, en tal lugar va a haber una brigada médica, o en tal lugar va a haber una función pública, va a haber una figura pública que va a llegar una entidad del gobierno, van a hacer un anuncio, van a repartir comida o juguetes o no sé, cualquier cosa. La gente se aglutina y escucha y cuando es algo importante en lugares como esos que eran relativamente pequeños, se aglomeraron, se dieron cuenta, la gente seguramente estaba al tanto de lo que Jesús hacía, curaba enfermos, alimentaba gente. Había mucha sanidad espiritual y la gente se aglutinaba. Y el lugar donde Jesús estaba, pues me imagino que en su tiempo anduvieron anunciando de casa en casa o en su momento se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, que estaba predicando y había muchas personas necesitadas, porque vemos hoy en día que al igual que en la antigüedad, también hay muchas enfermedades que están proliferando, así que el asunto de la enfermedad no es nada nuevo. También estaba en los días de Jesús. Eran cantidad de personas enfermas que caminaban y caminaban por llegar hasta donde estaba Jesús para encontrar sanación. Y este paralítico, los amigos, porque vean, él al estar paralítico no podía moverse, le era imposible. Así que él ve la manera, pero utiliza a los amigos. Los amigos, por eso dije al principio, juegan un papel preponderante. Porque él no podía caminar, pero sirvieron ellos como sus pies. Llegaron al lugar y me imagino que querían entrar, pero no pudieron, porque ni aún en la puerta podían quedarse. Ya no cabía la gente, era una cantidad enorme de personas que estaba aglutinada en la puerta para poder entrar. Todos querían entrar, pero ya no cabían, no había espacio. Ya no había forma de que pudieran entrar. Sin embargo, Jesús seguía predicando y mucha gente estaba afuera y se quedó allí para escucharle, para ver qué decía, para ver qué buena nueva les llevaba, o también tal vez si alguien ya por alguna razón tenía que salir, poder encontrar ese espacio y alcanzar sanación. Sabían ellos que en Jesús había poder y que este hombre paralítico podía realmente alcanzar la salud, que su salud fuera restaurada por completo. Él necesitaba eso y dice luego versículo, lo que dice aquí, leamos lo que dice el versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Uno en cada lado del lecho, de la camilla donde estaban cargando al paralítico. Y como no podían, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, porque había mucha gente que quería entrar y no podía, seguramente ellos no pudieron llegar temprano por el mismo problema del paralítico. El paralítico tal vez estuvo buscando gente para que le ayudara y tal vez uno le dijeron, no tengo tiempo, o algunos decían, bueno, si yo llevo este paralítico, seguramente no voy a poder
entrar a ver a Jesús. Yo mejor me adelanto, le digo que no voy a estar, que voy a estar ocupado, cualquier cosa. Porque yo también, ha de haber dicho a mucha gente, necesito alcanzar sanación, que yo ocupo mi salud restaurada. Así que vieron en este hombre, en este paralítico, alguien que podía estropear su lugar o estropear la ocasión para poder escuchar a Jesús, ¿verdad? Así que como no podían acercarse a él, dice, cuando llegaron, porque hay una gran multitud, imagínense que era difícil, casi imposible entrar. Prácticamente una persona normal, sin tener ese problema físico, no podía entrar. ¿Se imaginan ustedes que ellos, la dificultad que ellos tenían para movilizarse en ese momento, teniendo un lecho que es largo, donde el hombre pasaba acostado y 4 personas sujetando en cada esquina, poder entrar ahí prácticamente que era imposible. No podían entrar. Descubrieron, dice, que el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esto nos da a nosotros una lección en cuanto a la persistencia, la decisión que puede tener una persona para lograr sus objetivos, para cumplir sus metas. Porque imagínense que cualquiera que llevaba al paralítico de cada esquina y lo llevaba y vieron, está lleno de gente, en realidad tenemos que regresarnos. Y seguramente le preguntaban a alguien, ¿ahí está Jesús? Sí, ahí está Jesús. ¿Y será que hay espacio? No, viera cómo está de lleno, cómo está completamente full, está totalmente abarrotado de personas. Ustedes no van a poder entrar así como vienen con este hombre paralítico. Mejor regresen a su casa, regresen y ahí ustedes preguntan a la gente que vino cómo estuvo el evento, qué dijo Jesús, para que ustedes alcancen de esa forma parte del mensaje que tuvo Jesús. Realmente ustedes no van a poder entrar. Aquí es imposible, aquí no se puede, mejor regresen. ¿Saben por qué digo? Porque aquí menciona el versículo que ellos, al ver que no podían entrar, que no había forma, que preguntaban, mire, deme permiso, por favor. No, es que aquí no hay entrada, no hay pasada. Y seguramente ellos en algún momento vieron que era imposible y todo el mundo seguramente les dijo, regrésese, aquí no hay pasada. Nadie les dijo, busquen una forma alterna de poder hacer que este hombre entre. Se hubieran quedado con todos esos comentarios negativos, pero esos comentarios no llegaron a la mente de la gente y ellos buscaron la manera como entrar al lugar donde Jesús estaba. Me imagino que tal vez al paralítico lo pusieron en algún lugar por ahí a descansar en una sombra o ver la manera, porque tuvieron que subirse seguramente ellos sin él para hacer una abertura en el techo. Fue arriesgado, sí, fue arriesgado hacer eso. Porque subir a un paralítico a un techo, aún entre 4, era un riesgo. Era un riesgo que esa persona podía sufrir alguna otra fractura o que incluso de repente hasta podía perder la vida con el riesgo de caerse del techo y golpearse en la cabeza en el suelo. Sin embargo, ellos corrieron el riesgo, no se quedaron con eso. Ellos buscaron la manera y vieron que en el techo había una manera de subir al paralítico y de poder hacer un orificio y entrar. No se quedaron ahí con el negativismo de la gente, con ver las circunstancias. No, aquí no se puede, por acá tampoco, acá hay un montón de gente. Seguramente pidieron permiso, pero nadie les daba porque ya no había espacio. Buscaban la manera e hicieron que el lecho del paralítico descendiera por la abertura que hicieron en el techo. Este hombre no podía mover sus facultades, sus partes, su cuerpo por sí solo, no lo podía, él no podía caminar, no podía andar. Había perdido esa facultad de poder movilizarse. Asimismo pasa cuando el pecado llega y penetra hasta lo más profundo de la persona y la paraliza y no puede hacer nada, no puede moverse, no puede avanzar, no puede
dar frutos que glorifiquen a Dios, porque está totalmente anonadada, está anclada, está totalmente atada al pecado. Y eso paraliza, no permite que la persona avance. ¿De qué forma nosotros podemos estar paralizados, paralíticamente? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las cosas que podemos nosotros enumerar acá? Podemos nombrar que nos pueden tener a nosotros paralíticos espiritualmente. Sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarnos, sin testificar, sin predicar. Todas esas cosas, si no las hacemos, nos vuelven a nosotros paralíticos. Y yo diría, peor que este paralítico, peor que un impedimento físico. Jesús vino a salvarnos de todo tipo de parálisis. Todo tipo de parálisis. Él vino a rescatarnos, a sacarnos del lodo cenagoso, como dice el salmista. Hoy en día, alrededor del mundo, existen miles, millones de paralíticos espirituales que ni claman, que ni conocen el mensaje de salvación, ni les interesa buscarlo o hallarlo. Seguramente las personas que estaban cargando a este paralítico sabían ya de Jesús, habían escuchado de él, tenían fe de que Jesús podía curar al paralítico, porque si no hubieran tenido fe, hubieran sido otros de los que le hubieran dicho al paralítico, mira, ¿para qué te vamos a subir al techo? ¿Para qué vamos a hacer ese esfuerzo? Ese es un riesgo. Si nosotros nos subimos, ese techo está resbaloso y si estamos allá arriba, corremos el riesgo de resbalarnos y caer y tener quebraduras. Te podemos más bien dañar más de lo que ya estás en tu lecho de enfermo. Así que mejor no te vamos a subir y no insistas porque nosotros en realidad no podemos. Ellos no pensaron así. Ellos también, al igual que el paralítico, buscaron alternativas y se empecinaron en hallar la forma de entrar a donde Jesús estaba. Realmente que estos amigos de este paralítico eran buenos amigos. Eran buenas personas, tenían buenas intenciones. Tenían bien cimentado el espíritu del cristianismo, de solidaridad, de ayuda. Ese es el verdadero trabajo de la iglesia de hoy, de nosotros. Ese es buscar a las almas y llevarlas a los pies de Cristo. Los paralíticos no caminan, no levantan las manos. Nosotros tenemos que clamar al Señor por ellos, interceder, ayudarles, apoyarlos, exhortarlos a que crean, que tengan fe. Hoy en día nosotros tenemos un compromiso con muchas personas que no conocen el mensaje de salvación. Muchas personas están muriendo, como lo he dicho, y hay diferentes formas de proyectarnos a la comunidad donde nos encontramos o cualquier otra comunidad donde se nos da la oportunidad de predicar, de compartir. Hay formas de proyectarse, hay formas de llegar a la gente y de llevarlos a los pies de Jesús. Dice el versículo 4, como hemos estado comentando, que no podían ellos acercarse a donde Jesús estaba. Por la puerta de acceso estaba bloqueada por la cantidad de gente. Sin embargo, ellos buscaron alternativas, buscaron un plan B. No se quedaron con esa respuesta, no se quedaron con esa negatividad de que no podían entrar. Dios abre puertas donde no hay y Él coloca las oportunidades donde no existen. Los ojos humanos no pueden ver las oportunidades y salidas de las grandes necesidades humanas,
En la visión divina hay una salida siempre. Dios siempre tiene el control de cada situación. Dios tiene el control de cada situación apremiante que nosotros vivimos. Y tenemos que aprender a ser más dependientes de Dios y no dependientes de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes, de lo que hemos adquirido como conocimiento, enriqueciendo el intelecto. Hay que aprender a confiar en Él. Tenemos que actuar nosotros como una comunidad de personas decididas a ayudar a otros. Tenemos que ser, porque imagínense, ahí hubo dos tipos de reacciones en ese grupo que estaba allí, junto con Jesús y afuera del lugar donde Jesús estaba. Porque habían unos que les daban comentarios negativos, le decían aquí no se puede, usted no va a poder, mejor regrese. Y estaban los otros que eran los 4 amigos del paralítico juntamente con él. Y que no se quedaron con esos pensamientos, con esas declaraciones negativas, sino que buscaron la forma de llegar al Señor. Cuando una persona quiere realmente hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, busca alternativas, busca opciones, busca caminos por dónde llegar. Tenemos que ser nosotros una comunidad dispuesta a dar la mía extra por la gente, pero no a ser parte de las personas que solo pasan criticando, tirando piedras, declarando cosas negativas. Hay que sacar de nuestra mente el no puedo, el no se puede, porque eso es lo que tiene paralizada a mucha gente, no solamente en el campo espiritual, sino que también en nosotros campos de la vida. Tiene petrificada a un montón de gente. Tenemos que ver también el hecho de que lo que para nosotros parece imposible, para Dios, ¿qué pasa? Es posible. Claro que sí. Todo lo que Dios decide hacer está bueno y sí es posible. En su tiempo. A veces queremos nosotros apresurar las cosas para que sucedan. Nada, absolutamente nada, terrenalmente hablando, puede impedir que una persona llegue a su destino, cumpla con su objetivo cuando coloca todas sus ansiedades, sus dificultades, sus problemas en las manos del Señor. Absolutamente nada. Todo le es posible. Todo es posible para el hombre. Dice aquí, vamos a leer de nuevo el versículo 4 y vamos a añadir el versículo 5. Dice el versículo 4 y 5. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados, oiga bien lo que dice aquí, tus pecados te son perdonados. O sea, el paralítico iba por qué razón, qué era lo que él necesitaba que Jesús le curara, pues su estado físico, que le restaurara su facultad de poder caminar. Pero Jesús cuando lo ve le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados.
queridos amigos y hermanos, el perdón es el mejor consuelo para el que sufre la pena del pecado. Cuando la pena del pecado inunda la vida de una persona, la paraliza. Empiezan a salir las enfermedades. Las enfermedades, según lo que estamos viendo acá, están estrechamente relacionadas con la vivencia espiritual de la persona. Porque Jesús no las separó, sino que más bien las unió, las entrelazó, hizo que tuvieran una relación estrecha entre nuestra condición espiritual y las enfermedades. Porque le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que estaba haciendo Jesús con esto era preparando a la persona para recibir el milagro, para poder levantarse y andar ya sin problemas físicos. Cuando nosotros vemos, queridos amigos y hermanos, esta historia, vemos cómo este hombre, este paralítico, llegó con una decisión, con una fe inquebrantable en que Dios podía hacerle el milagro de darle a él la posibilidad de caminar. Y cuando nosotros leemos acá el versículo 6, como siempre Jesús que estaba haciendo milagros estaba rodeado de gente que estaban buscando la manera de cómo acusarlo. Leemos en el versículo 6 y el versículo 7, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cavilando, estaban pensando, estaban meditando de qué forma entrampar a Jesús. Dice el versículo 7 ahora. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego dice el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ¿qué cosa? Vete a tu casa. Luego finaliza el relato con el versículo 12 diciendo, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Él se levantó enseguida cuando Jesús le dijo, primero, para hacer el milagro, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Después de eso le dijo que tomara su lecho y que caminara. A ti te digo, le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La gente estaba asombrada. Glorificaban a Dios diciendo que nunca habían visto tal cosa. Jamás en sus vidas. En esta historia como conclusión podemos encontrar que la primera parte de este llamado es para aquellos que requieren la intervención de Dios en sus vidas.
aquellas personas que se encuentran con un problema físico, financiero, sentimental, personal, espiritual, cualquiera que sea, están llamados a colocar esos problemas, ansiedades en las manos de Dios, a confiar en Él, a clamar para ser restaurados. Que si no tienen las posibilidades, por la razón que sea, de poder ir, de poder avanzar, pedirle ayuda a sus amigos. Pedirle ayuda a sus amigos para poder encontrar la restauración espiritual necesaria. Si no encuentran eso, va a ser complicado. Si no se esfuerzan, si no luchan, si no persisten. Y como segunda conclusión, si nosotros queremos ser un instrumento de salvación para clamar, interceder y llevar el mensaje de salvación a hombres y mujeres paralizados por el pecado, a casas, barrios, ciudades, yo les invito para que coloquemos nuestras vidas en las manos de Dios y que nosotros, como miembros de la iglesia, podemos ser usados en esa causa bendita, para que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y llegar a esas personas que necesitan el apoyo de alguien, que necesitan sentirse ellos que en realidad sí hay una oportunidad para ellos alcanzar restauración. Y ese trabajo no lo pueden hacer los ángeles, no lo puede hacer Dios mismo, tenemos que hacerlo nosotros, de poder interceder ante el Padre Celestial por esa gente. Tenemos nosotros una gran tarea por delante. Es una gran responsabilidad. Hay una enorme cantidad de gente necesitada hoy en día de que Dios opere un milagro en sus vidas. Hay una gran obra que realizar en todo el mundo. Y alguien va a decir, pero hermano, no podemos ir a todo el mundo. Tenemos que hacerlo de acuerdo al campo que nos compete, el lugar donde vivimos. Eso. De otra forma, lo que estamos haciendo es contrariando la obra de Dios en la tierra, porque Él en su palabra dice que nosotros debemos de andar como Él anduvo. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús cuando vino a la tierra? ¿Qué es lo que anunció Él que iba a hacer? Veamos lo que dice aquí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos 18 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas a los, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué más hizo? Se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos completamente en Jesús. ¿Y por qué estaban fijos? Bueno, porque como un hombre común y corriente podía estar dándoles clases a los fariseos, a los escribas, a los estudiosos de las Sagradas Escrituras, y verse ellos como nada al par de este hombre que no había sido educado en las universidades judías, sino que solamente él había sido creado más que todo en el campo. Fue Dios mismo que lo formó,
que le dio la capacidad para poder soportar todo lo que pasó aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que servir como canales de bendición, como medios que el Señor está utilizando y que va a seguirlo haciendo para glorificar su nombre, para llegar a muchas personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Vamos a tener una ofrenda musical para terminar este programa, y tenemos nosotros el compromiso como iglesia de ser una luz para las personas que están en tinieblas, que necesitan realmente que el Señor pueda obrar una maravilla, un milagro en sus vidas. Queda la ofrenda musical en este momento para que la podamos escuchar y estar elevados al trono de gracia. Yo no sé de usted, pero yo canto el poder de Dios. Así se llama el himno, yo canto el poder de Dios. Espero que todos lo cantemos. Seguramente el paralítico fue uno de los que cantaba y glorificaba el poder de Dios que había operado en su vida de una forma milagrosa en ese momento cuando Jesús lo sanó, primero espiritualmente y luego diciéndole que se levantara de su lecho y que se fuera a su casa. Que Dios les bendiga, es mi sincero deseo en oración.